La voz de los protagonistas. En Contextos. Pues la verdad nos da muchísimo gusto la mañana de hoy poder recibir al comunicador social, al periodista, al activista cultural, al maestro Jorge Melguizo, y bueno, toda su vida ha estado vinculado a lo que son proyectos sociales de transformación desde Medellín, en agrupaciones barriales y ONGs hasta la administración pública, acompañando a Sergio Fajardo. Hoy ha formado parte de diferentes colectivos y pues nosotros tenemos el gusto, para no extenderme mucho en la presentación del currículum, simplemente yo invitaría a que la gente lo siguiera en Twitter y desde su blog y desde todo lo que se comenta en la internet sobre su trabajo. Nos da muchísimo gusto recibir además a alguien que sé que ha hecho periodismo radial. Así es que pues es todavía más fácil sostener esta conversación. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Marcela, Juan, muy buenos días y encantado de estar nuevamente por acá en Torreón, tercera vez, aunque hacía ya 4 años no venía. Entonces, bueno, encantado de la radio. Realmente hice radio mucho tiempo y es el medio con el que más sigo fascinado y al que algún día quisiera volver. Que seguro será así. Hay muchos temas, pero de manera muy particular me gustaría que nos detuviéramos la mañana de hoy en el tema de lo que significa la gestión cultural para el desarrollo y la transformación de las ciudades. Ustedes lo hicieron muy bien en Medellín y desgraciadamente nosotros hemos visto que acá en México, en cuanto hay recortes de presupuesto, lo primero que se recorta es siempre cultura. Entonces, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal en función de la atención a la cultura como agente de transformación? Bien, Alejandra, hace un tiempo cuando el gobierno de Mariano Rajoy en España entró a gobernar, lo primero que suprimió fue, en la crisis del 2008-2009, lo primero que suprimió fue el Ministerio de Cultura. Y yo en ese momento, en una entrevista en España, dije, si suprimen la cultura, ¿cómo diablos van a salir de la crisis? Yo creo que las crisis nuestras, las crisis económicas, las crisis políticas, tienen mucho de crisis cultural. En Medellín asumimos el proyecto cultural como un proyecto para aprender a apreciar la propia vida y aprender a vivir con el otro. Es decir, como un proyecto que uno podría llamar civilizador, como un proyecto de construcción de una nueva sociedad. Y yo creo que es eso, la cultura tiene que servir para entendernos, para construirnos, para ser otros. Hace unos días en una conferencia en Argentina, que además tiene, digamos, una de sus marcas positivas en la inmigración, una persona se levantó y me dijo un poco agresivamente, ¿y ustedes cómo están haciendo con la cantidad de venezolanos que llegan? Y dije, nosotros estamos maravillados, porque ya somos otros. Es decir, la gente, el millón de personas de Venezuela que llega por una tragedia tremenda en ese país, lo que hoy genera en Colombia es que somos otros como sociedad y somos otros para mejor, no para peor. Es decir, todo proyecto de construirnos como nueva sociedad tiene que pasar por ese entendimiento del otro. Y el proyecto cultural va mucho más allá de las bellas artes. El proyecto cultural va mucho más allá de asumir el hecho artístico o los equipamientos culturales como espacios para los servicios. Hay que construir los espacios para la creación, hay que construir los espacios para el entendimiento, para la conversación. Mire, la entidad con la que yo hoy estoy trabajando, que es una organización social en Colombia, Confama, asume que su proyecto cultural es el proyecto centrado en la generación de conversaciones y en el enriquecimiento de las conversaciones. Hay que enriquecer la conversación. Sí, los conversatorios luego son una forma de volver a lo básico, ¿no? Que es la oralidad y la manera de ver al otro a los ojos, que muchas de las veces ahora a través de las tecnologías nos impide esta posibilidad. Pero, a ver, y luego tal vez tengamos que irnos una vez más para atrás y al principio, definir qué es la cultura. Porque luego también traemos ahí ideas tal vez no exactas ni precisas, y entonces pensamos que la cultura, desde el proceso de la cultura, de la creación artística, es exclusivamente cultura, cuando cultura es lo de todos los días. Cultura es lo que nos construye como sociedad, lo que nos construye como colectivo, es lo que me pone en relación con el otro. Incluso en una acepción también complementaria a cultura, que es cultura ciudadana. Cultura ciudadana es la relación que yo tengo con el otro por fuera de mi espacio privado. Es decir, yo puedo tener un comportamiento privado que no afecta a otros,
pero en el espacio público o en un espacio de relación con el otro tengo que tener un comportamiento que me permita entenderme con el otro y no solo en función de mi propio interés. Entonces, bueno, cultura es lo que nos construye como sociedad. Los elementos culturales, los procesos de pensarnos como humanidad, las emociones, el cuerpo, la conversación sobre la política, sobre la ética, son todos hechos culturales. Lo que comemos nos define culturalmente, la manera como manejamos el cuerpo nos define culturalmente, la manera como manejamos la salud nos define culturalmente, pero también la manera como asumimos, por ejemplo, la democracia, o la manera como asumimos la política nos define culturalmente. En México y en Colombia, donde la política ha estado atravesada durante años por la corrupción y por la desconfianza, eso nos define culturalmente, porque una niña de 10 años o un muchacho de 18 o un señor de 80 van a tener una posición cultural frente a la política a partir de la manera como hemos representado a la política, de la manera como se ha ejercido, que no se da de pronto en otros lugares, o se da una concepción cultural distinta. Incluso los mismos niveles de participación ciudadana en los hechos públicos son simplemente una manifestación cultural de la manera como nos asumimos como ciudadanos. Nos falta mucho todavía, por ejemplo, en México, en Colombia, en Latinoamérica, por asumir lo público como un desafío colectivo y lo público como un asunto de todos. O sea, lo público no es asunto del presidente o del gobernante o del alcalde. Eso es una relación cultural con la ciudad o con el país al que yo pertenezco. Claro. Todo eso es lo que nos define. Por eso digamos que el proceso cultural tiene que llevarnos simplemente a definirnos, a construirnos como una nueva sociedad, como otros. ¿Cómo ha incidido todos estos esfuerzos que se han venido haciendo en el tema de la violencia? Digo, nosotros lo tenemos muy inmediato en la memoria, porque no es que lo hayamos dejado por completo atrás. De alguna y otra forma nos recuerda que ahí está, latente. Mire, Medellín tiene hoy el 6% de la tasa de muerte violenta que tuvo hace 20 años, y hace 30. Es decir, hemos bajado 94% nuestra tasa de muerte violenta. Eso tiene múltiples explicaciones. Anoche mismo se lo respondí a un periodista en Brasil que me hizo unas preguntas por WhatsApp para una revista. Le decía, todo esto es sistémico y no hay una sola razón, una única razón para haber salido o para estar saliendo de estas múltiples violencias, así como para las múltiples violencias no hay una sola razón, sino que son múltiples razones. Pero en el proyecto educativo, en el proyecto social, en el proyecto cultural de Medellín hay una buena parte de esa razón. Es decir, empezamos a construirnos de otra manera en el entendimiento de la ciudad, en generar mayor cohesión, en generar mayor integración. Nuestras ciudades también, nuevamente las ciudades latinoamericanas, son muy clasistas, son muy racistas, somos sociedades muy clasistas y muy racistas. Somos sociedades que construimos el gueto. Yo ayer le decía a profesor de la Universidad de La Salle, Álvaro Ramos, que me acompaña también hoy, mientras entrábamos a ¿cómo se llama? Plan Alto, ¿dónde? Altozano. Altozano, mientras entrábamos a Altozano para una reunión allí del nuevo colegio que me encantó de La Salle, le decía qué muros tan horrorosos los de estas unidades residenciales. Le dije, esto es la negación de la ciudad. Es la negación de la ciudad. Y dije, yo no quisiera que mi hijo creciera en una cárcel y estos muros son una cárcel. Y le dije, no se demoran no solamente en construir el muro que separa el barrio de la ciudad, que lo aísla, que lo encierra, no se demoran en subir más con rejas. Y después vimos una de las unidades con rejas por encima del muro. Entonces, eso nos define culturalmente. O sea, si vos tenés un hijo, crece ahí, a los 15 años, cuando salga a la ciudad, ¿qué percepción de la ciudad va a tener si el lugar que le hemos construido, entre comillas, como lugar seguro, es una cosa falsa, una ciudad falsa? Eso no es una ciudad. Claro. Eso no es una ciudad. Entonces, también eso, frente a las violencias y frente a la criminalidad, nosotros tenemos que entender qué tipo de ciudades somos, qué tipo de ciudades podemos ser. Hoy Medellín, y me fui por otro lado, hoy Medellín es una ciudad mucho más cohesionada, mucho más integrada, con políticas de movilidad, transporte público para los barrios de mayor pobreza, con proyectos simbólicos de alto nivel simbólico en los barrios que eran de mayor violencia y pobreza. Yo nací en uno de esos barrios. Yo nací en la Comuna 13 de Medellín. Si ustedes buscan en internet, todos los oyentes
oyentes, Comuna 13 de Medellín, Barrio San Javier, van a encontrar un barrio que, dicho en términos de Brasil, es una favela, en términos argentinos una villa, aquí en México una colonia, pero en fin, muy dura. Y fue uno de los lugares con mayor nivel de violencia entre guerrilla, paramilitares, narcotráfico, y todavía el año pasado tuvo un buen número de muertes violentas. Pero ese es un barrio donde intervenciones integrales, urbanas, sociales, educativas y culturales, han construido un valor simbólico tremendo. Hace un par de días alguien me dijo esta frase: los jóvenes de la 13 ya no hablan de la muerte. Eso es un cambio cultural. Claro. Y lo que hoy existe en la Comuna 13 y en muchos barrios de Medellín que fueron símbolo de las violencias son las múltiples historias de la epopeya. O sea, hoy los medios de comunicación van a ese barrio a buscar la epopeya, no el muerto violento. Van a buscar a Jacob, van a buscar a Zombatá, o van a buscar a John Jaime Sánchez, o van a buscar al Duque, o van a buscar a Hielo, van a buscar la Casa Colacho, pasos que no son en vano. O sea, van a buscar una emisora, morada.co, emisora comunitaria construida por Internet, definida como proyecto de construcción de convivencia. Es decir, todos esos múltiples hechos que existen sin que los veamos en nuestras ciudades y que desde ahí hemos estado construyendo esa transformación de la violencia a otro tipo de ciudad. Bueno, finalmente se han convertido en una sociedad resiliente, ¿no? Sí, esa es una palabra bonita, la de la resiliencia. Ajá. Es una palabra bonita. Y en esa palabra nosotros yo creo que tenemos no solamente un logro, sino un sentido, el de ser resilientes, el de cambiarnos la piel y construir otra piel, el de crecer a pesar de nuestros dolores y horrores. Pero para eso se necesitan recursos económicos o voluntad, o ambas. Ambas, pero hay más voluntad que recursos económicos. Porque siempre estamos poniendo por delante el dinero, y el dinero en países como los nuestros pues nunca está ahí, sí, realmente, porque estamos resolviendo los servicios básicos, sí, más elementales. Lo acabamos de hablar con el alcalde, ¿no? Pero entonces, ¿cómo hacer? Pero también, Marcela, es el recurso económico. En mi casa, yo soy hijo de un obrero de fábrica y una ama de casa, 4 hijos. Y había plata para una de dos cosas: o pintábamos la casa, que había sido autoconstruida por mi familia, o nos mandaban a un buen colegio. Mi familia no lo dudó, nos mandó a un buen colegio. Cuando teníamos 12, 13 años, los hijos mayores, pintamos nosotros mismos la casa. Hoy nuestras ciudades se dedican muchas veces más a pintar la casa que a invertir en lo estructural. Entonces tenemos muchas obras para la megalomanía del gobernante. Tenemos muchos proyectos que no son los estructuralmente necesarios y no invertimos en lo que realmente es necesario. O incluso en nuestros países durante muchos años se han enfrentado las violencias solo con el concepto de la policía. Es decir, creen que lo contrario a la inseguridad es la policía. O creen que lo contrario a la inseguridad es la seguridad pura y dura. Y nosotros hemos dicho en Medellín lo contrario a la inseguridad es la convivencia, no es la seguridad. Yo no quiero vivir en una ciudad llena de policías. Yo la primera vez que vine a Torreón, desde el aeropuerto había camionetas con policías enmascarados y con AK-47 y R-15, y en Monterrey, en Ciudad Victoria, en Tamaulipas, en Los Mochis, en todas partes donde yo llegaba, policías enmascarados, y yo decía, a ver, yo no me siento seguro. Pues no me digan que eso es seguridad. En cambio, cuando yo llego a una ciudad y no veo policía, digo, hombre, algo está pasando en esta ciudad positivo para que la ciudad esté en este otro nivel. Es la construcción de la convivencia. Entonces también es en qué invertimos. Claro. Entonces nosotros en Medellín hace 15 años pasamos el presupuesto de educación del 12 al 40% en el 2004. Del 12 al 40% de educación pública. Y el presupuesto de cultura del 0.6 al 5%. Todo eso en un año. Es decir, empezamos a entregarle el 45% del presupuesto público de la ciudad a educación y a cultura. En estos 15 años, con 4 alcaldes de 3 partidos políticos diferentes, la situación se ha mantenido. Hoy el presupuesto de educación es del 32%, nunca ha bajado al 12%, siempre ha fluctuado en estos 15 años entre el 30 y el 40%.
Y el presupuesto de cultura hoy es del 3.5%. Nunca del 0.6%. Ha fluctuado, pero incluso hoy ese 3.5% o ese 32% en educación, en millones de pesos, son equivalentes a lo que se ha venido invirtiendo. La ciudad ha venido incrementando sus activos, entonces el porcentaje varía, pero el monto se mantiene. Pero esto es solo en Medellín. Solo en Medellín. Y a nivel nacional, ¿cuál es la proporción? A nivel nacional, el gobierno de Juan Manuel Santos hizo dos cosas positivas, en mi concepto. Una, por supuesto, ser terco con el proceso de paz con las FARC, a pesar de todos los Álvaros Uribes que no le creían y que le bombardeaban su proceso. Y a pesar de una situación en el país, que la mitad del país pues en contra del plebiscito, del proceso de paz, Juan Manuel Santos fue terco y mantuvo el proceso de paz. Y hoy el país es otro, mucho mejor en ese acuerdo de paz. Y uno escuchar la semana pasada, incluso al que fue jefe de la guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño, que su sobrenombre es Timochenko, y él tontamente se mantiene como Timochenko en redes sociales. Rodrigo Londoño la semana pasada se sumó a un hashtag de no más a la guerra por los rompimientos de los diálogos con el ELN. Y Rodrigo Londoño dijo, desde los 12 años estuve en la guerra. Estuve 40 años en la guerra, 50 años en la guerra, ya no más, ¿cierto? O sea, ya no más. Entonces yo creo que esa construcción es muy importante. Pero la segunda cosa que Juan Manuel Santos hizo bien es que hace 3 años empezó... se logró que el gobierno nacional pusiera como presupuesto de educación el mismo presupuesto que estaba destinando a defensa, que durante 50 años el Ministerio de Defensa se llevó la gran tajada del presupuesto nacional por encima. Entonces hoy tenemos unos pesos más en presupuesto educativo que el presupuesto del Ministerio de Defensa, aunque el presupuesto del Ministerio de Defensa sigue siendo muy fuerte y el de educación tendría que ser más. Pero eso es muy significativo, es decir, el país también yo creo que empieza a salir de esta guerra eterna a la que parecíamos condenados, a estos 100 años de soledad, empieza a salir el país de eso y empezamos a invertir más en lo estructural, educación y cultura. Aunque de pronto hay todavía brotes, ¿no? Recién. Sí. Y la verdad es que pudo mucho, dolió mucho, porque tenemos que estar alertas. O sea, eso no quiere decir que dobles los brazos y digas ya, todo está correcto, por más de resultados que se ofrezcan desde el ámbito de la educación y la cultura. No, somos un país muy frágil. Mire, Latinoamérica triplica la tasa de muerte violenta en el mundo. Es decir, el barrio en el que ustedes y yo vivimos es el barrio más frágil del mundo en violencia, que es Latinoamérica. Colombia es un país muy frágil. Llevamos 50 años con guerrilla, narcotráfico, paramilitares, todos los actores violentos, corrupción, en fin. Entonces, todas estas cosas tienen que mantenerse durante años, tienen que fortalecerse durante años. Hay una necesidad fundamental, y es que nuestras sociedades van a avanzar si fortalecemos instituciones y si fortalecemos sociedad civil. Esas dos cosas tienen que avanzar paralelamente. Los países que solo hacen uno o lo otro son países que se derrumban. Hay que fortalecer las instituciones, necesitamos instituciones más fuertes y necesitamos mayor sociedad civil. Ese es un compromiso que tiene que ser colectivo. Hay un par de preguntas todavía, sí, pero también tenemos que irnos al corte. ¿Sí? Entendemos que hay premura. Y esto es lo que nos dice Horacio Sánchez. Felicidades al invitado, qué bueno que viene a La Laguna. Por desgracia, esta es su tercera ocasión, pero las autoridades oídos sordos, porque todo lo que viene a hablar aquí, que se supone que debería ser implementado por el gobierno municipal, estatal y federal, no encuentra eco. También otra pregunta de Gerardo Calvillo. ¿No se ha visto vulnerable esa paz que se ha conseguido con la situación de Venezuela y sus migrantes? No, la paz no se ha visto vulnerada por la inmigración de Venezuela. No. La paz se ve vulnerada por quienes quieren la guerra, por los más guerreristas del país. Y quieren la guerra hoy algunos cabecillas del Ejército de Liberación Nacional, que es una guerrilla que se mantiene en activo. Quieren la guerra algunos disidentes de las FARC, en toda negociación hay disidencia, y quieren la guerra algunos políticos encabezados en Colombia por Álvaro Uribe Vélez, que viven de la guerra. Los partidos de derecha en Colombia viven de la guerra, les conviene la guerra. Pero incluso hoy... hace unos días el ejército colombiano da un dato, y es que en el último año, en el 2018, no hubo un solo soldado colombiano hospitalizado en el hospital militar por heridas de guerra.
Eso no había pasado en 50 años en Colombia. Entonces, como hoy... miren, voy a hacer un spoiler de la conferencia de mañana ante rectores lasallistas. Mañana contaré que una universidad la Universidad de La Salle en Colombia montó hace 3, 4 años un campus rural en el oriente colombiano, en la zona del Casanare, a 13 kilómetros de la capital de Yopal, o sea, más rural, en zona de guerra. Es una de las zonas que más guerra tuvo y que más dolor vivió en el país por la guerra de guerrillas paramilitares, ejército, todo. Y montó un campus al que le puso el bellísimo nombre de Utopía. Y en ese campus, los alumnos hoy son de 157 municipios de 22 departamentos del país. O sea, y todos convocados de territorios de guerra. Todos becados, 100% becados. Y su trabajo de grado para ingeniería agrónoma, para ser ingenieros agrónomos, su trabajo de grado los obliga, es obligación, es parte del trabajo de grado. Se califica montar un proyecto sustentable de producción agropecuaria en las zonas de donde ellos son. O sea, eso es la construcción de la paz. O sea, hoy el país está viviendo una efervescencia de cosas. La semana pasada en el High Festival, un evento que se hace en varias ciudades del país, en Cartagena, Chimamanda Ngozi, una africana tremenda, búsquenla. Chimamanda es una mujer, una activista, dijo en Cartagena: yo no me imaginaba que esto era así. Y estuvo en una conversación en uno de los barrios de mayor pobreza en Cartagena, el barrio Nelson Mandela. Ella, como africana, vino a ese barrio a la conversación, y es múltiples construcciones de barriales, rurales, de procesos de paz cotidiano. Yo creo que hoy Colombia está en una efervescencia de ese tipo de cosas. Entonces, no, la respuesta al oyente, no. La inmigración venezolana no nos afecta el proceso de paz. No, todo lo contrario. Bien. Desafortunadamente, Venezuela está perdiendo su mejor gente. La gente que ha llegado a Medellín, por ejemplo, donde yo vivo, es gente profesional con unas ganas, con una ética del trabajo, con unas ganas de recuperar su vida y de construir su vida, que lo que está dejándonos a nosotros es aprendizajes muy, muy interesantes. Ajá. Es músicos, gente de... Hoy hay restaurantes de comida venezolana que no teníamos antes. Algo de lo que pasó con la migración, por ejemplo, cuando Chile, de Pinochet. Claro. ¿Quiénes salen en estos procesos? Siempre sale gente muy capacitada, gente con ganas de comerse el mundo, gente... En fin, nosotros mismos lo hemos vivido. O sea, Colombia ha expulsado a muchísima gente por la guerra. Es gente que ha ido a alimentar otros lugares. Desafortunadamente para los países que los expulsan, para nosotros, para Colombia, o ustedes lo han vivido también. Entonces, todo está a Venezuela para su recuperación. Cuando por fin pueda recuperarse, le va a hacer falta a toda esta gente. Y algunos regresarán, pero otros no regresarán jamás, porque ya encontraron su nueva vida en otros lugares. Y nosotros, digamos, los otros países, los que los recibimos, los que los acogimos, somos finalmente los beneficiados. Para mí la inmigración no es un problema, no, todo lo contrario, no hay fronteras. Yo decía en Uruguay hace poco, ellos que me contaban que tenían 30.000 soldados, yo decía, ¿ustedes para qué 30.000 soldados en Uruguay? No, que para proteger las fronteras. ¿Fronteras? Las fronteras se protegen hoy. Hay que decirle a Donald Trump eso. Las fronteras se protegen hoy con centros culturales y con oficinas de turismo, no con muros. Claro, no con muros. Pues la verdad es que nos quedamos con ganas de seguir conversando, pero yo les recomendaría mucho que lo siguieran a Jorge Mellizo en la cuenta de Twitter, en la cuenta en su blog. Creo que vale mucho la pena. Muchísimas gracias por darse el tiempo, por estar aquí y por conversar con nosotros. A ustedes, Marcela, encantado. Y Juan, muchas gracias. Fernando, sí, Fernando Todd, que además es el nombre de un amigo en Monterrey, de Gabriel Todd. Sí, ¿es tu primo Gabriel Todd? Ah, mira, qué maravilla. Un saludo a Gabriel, hombre. Bueno, así somos, chiquitos. Muchas gracias, Álvaro, por traernos a Jorge Mellizo. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias.